Comentario político con René Delgado. Y para mí es un gusto saludar a René Delgado con su comentario político. René, qué gusto saludarte. Buenos días. Por el contrario, David, hacía buen tiempo que no tenía la oportunidad de colaborar contigo y me da a mí también mucho gusto. Te saludo, David, saludo al auditorio y subrayo el hecho de que arranca diciembre y que este será un mes que va a marcar un momento importante para el gobierno y su partido, David, por tres motivos. Uh-huh. Bueno, hoy se cumple el cuarto año de la administración López Obradorista. Uh-huh. Hoy le restan 15 días a los grupos parlamentarios de ese partido para concretar o no la reforma del régimen político electoral, y hoy arranca el mes señalado por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para decidir si se va o se queda en ese movimiento. Y bueno, David, como te advertirás, son asuntos importantes en la agenda del partido en el poder y del gobierno. De hecho, cuando apenas el domingo pasado ese movimiento marchó sobre pretexto de celebrar 4 años de gobierno, o diría yo, de ocupar y ejercer el poder, en los hechos eso le marcó la obligación a una reflexión seria en torno a los tres asuntos que te menciono, David. Pese a la presunción presidencial de haber cumplido los compromisos adquiridos al asumir el poder, lo cierto es que en los 21 meses que le restan a su administración se esperan resultados tangibles, y no solo el anuncio de haber asentado los pilares de la autollamada Cuarta Transformación. Y en ese capítulo, si bien los resultados en materia de finanzas públicas son aceptables, no lo son así en materia económica, donde la incertidumbre frena la inversión y con ello el imprescindible crecimiento, precondición fundamental del desarrollo, no permite llevar a cabo o concretar las promesas hechas en ese capítulo. Y desde luego están también como problemas que no alcanzan solución la seguridad, la educación y la salud. Ahí, el resultado que arroje en estos capítulos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va a depender la posibilidad, David, de quien finalmente se haga de la candidatura presidencial de Morena en el ánimo de suceder a Andrés Manuel López Obrador. Y desde luego un bálsamo en esa posibilidad son los programas sociales que le aseguran una buena base electoral, pero falta por ver cuáles son esos resultados. En cuanto a la posibilidad de sacar adelante la reforma constitucional del régimen político electoral, todo apunta, y sobra que lo diga, todo apunta en la dirección de la imposibilidad. Es prácticamente un hecho que no van a lograr sacar la reforma a rango constitucional y que van a tratar de llevarla a cabo, pero de manera limitada en la escala de las leyes reglamentarias. Y lo sucedido, David, advierte dos cuestiones. Por un lado, el fracaso de la estrategia adoptada, que apostándole a la polarización anuló la ya de por sí reducida posibilidad que tenía la reforma constitucional, y a la vez le dio a la oposición una bandera que no tenía, como lo es la defensa del Instituto Nacional Electoral. Aunado a ello, y puede o no reconocerse, David, pero los organismos de la sociedad civil le ganaron la narrativa al oficialismo, y ello marca un hecho insólito, sobre todo cuando el discurso presidencial ha sido la voz dominante a lo largo de estos primeros 4 años. Por otro lado, a los legisladores de Morena ahora solo les quedan 15 días para concretar la reforma a nivel reglamentario. Esto es, como concluye el periodo el próximo día 15. Vamos a ver si la logran sacar sin que se desfigure un poco la alianza que la propia Morena tiene con sus aliados, que ya vimos que quieren derivar ganancias propias de
esa reforma incluso en su rango reglamentario. Y bueno, si esos dos asuntos, David, de por sí son fuertes, ver qué resultados arroja el presidente en su último tramo de gobierno y ver cuál es la política legislativa que van a seguir en materia electoral, está el hecho, como decía, de la muy probable salida del senador Ricardo Monreal. Y en eso se juega un asunto importante, Morena, porque le resta valor a la idea de la invencibilidad del partido en el poder. El cierre del periodo, como te decía, es el 15 de diciembre y muy probablemente esa sea la fecha límite para saber qué es lo que va a hacer el legislador zacatecano, que aun cuando tiene menos oportunidades políticas de las que manifiesta, sí podría suponerle un descalabro a Morena. Así pues, David, que aun cuando se dice que el mes de diciembre es de paz y felicidad, en el caso de Morena va a ser de intensidad y complicación. ¿Marcarán todos estos temas, René, la definición de una candidatura por parte del partido? Pues fíjate que estás tocando un tema muy delicado, David, porque en el fondo la marcha y el discurso del domingo pasado la pueden festejar, la pueden celebrar, pero en el fondo coloca en una posición complicada a los propios aspirantes a la candidatura, porque ya se vio de quién es el liderazgo, ya se vio cuál es el legado que quiere que se continúe, y entonces el margen de maniobra de quien finalmente se haga de la candidatura no es tan amplio, ¿no? Claro, está muy amarrado en ese aspecto de manos, ¿no? Así es, pero se tendrá que desatar, si quiere gobernar. Así es. ¿Y esto le da posibilidades a la oposición? Sí, siempre y cuando, David, nos presente, haga una propuesta que seguramente, como ha dicho Unidos, conoceremos en marzo, pero a la vez si construye un candidato, y no se ve. No se ve por dónde. Pues uno puede decir que falta mucho, no falta tanto. ¿Por qué? Porque a estas alturas del año entrante estaremos prácticamente en una intensidad de la precampaña enorme. Entonces, habrá que ver si cuentan con esos dos ingredientes. René Delgado, qué gusto saludarte. Por el contrario, David, un gusto para mí. Te mando un abrazo. René Delgado y su comentario político todos los martes y todos los jueves aquí en Primera Emisión.